Un cordial saludo a todos, mi nombre es María Fernanda Bolaños, pertenezco al programa de expertos in e-learning dado por la Fundación FADLA. Este video corresponde al módulo 9, Educación con soporte virtual. En este video explicaremos cómo generar un proyecto de e-learning entre tu clase presencial y tu aula virtual. La asignatura que he escogido se llama Base de Datos y SQL y la unidad de aprendizaje el lenguaje SQL, el cual se descompondrá en 3 temas con sus actividades de aprendizaje cada uno. El primer tema se llama Introducción al lenguaje SQL. Entre las actividades presenciales están una exposición sobre los diferentes tipos de datos, criterios de selección y agrupación de registro, un taller práctico donde se elaborarán los diferentes tipos de agrupamiento y se reforzará lo de la exposición, y deben entregar un informe donde crearán 2 ejemplos de la utilización de cada uno de esos comandos, funciones de agregado, etcétera, explicando los más relevantes. Entre las actividades virtuales están lectura en documento slide, introducción al lenguaje SQL, consulta un sitio web recomendado sobre un tutorial SQL y deben descargar de internet el software gratuito SQL porque en él realizarán las prácticas para conocer su entorno gráfico. El segundo tema se llama manipulación de datos. Entre las actividades presenciales están exposición sobre la creación de tablas, alterar tablas, insertar datos, actualizar y borrar registros. También se realizarán ejercicios prácticos sobre los comandos de ML y para reforzar lo aprendido en la exposición. Por último, un taller donde se les entregará una base de datos dada con unas preguntas formuladas y el estudiante debe entregar un reporte con las sentencias SQL ejecutadas con sus respectivos pantallazos. Entre las actividades virtuales están deben ver un video a introducción a los comandos de ML, hacer una lectura a un script sobre el lenguaje de manipulación de datos, realizar las prácticas en el software sugerido sobre los comandos de ML y para el desarrollo del taller. Por último, realizarán una participación en el foro temático sobre un tema dado y deben responderle un compañero para así hacer una interrelación con todo el grupo. Como último tema está las consultas. Entre las actividades presenciales se encuentra presentación en video Win sobre todo el tema de consultas, un taller con la base de datos dada en el tema 2, donde deben elaborar un informe de 10 consultas sobre las tablas que se encuentran en esa base de datos y deben contener las cláusulas where, inner join, unión y autocombinación. Entre las virtuales tenemos lectura de un documento PDF sobre consultas y ejemplos, prácticas todavía que continuarán en el software SQL y elaboración del taller, una prueba final de conocimientos para evaluar lo aprendido en los 3 temas y participación en el foro temático sobre otro tema dado donde debe responderle a un compañero si está de acuerdo o no con su medida. La forma de evaluación de esta unidad de aprendizaje será: primero, los talleres tendrán un puntaje y porcentaje asignado de acuerdo al nivel de complejidad. Los foros también serán tenidos en cuenta como parte de la interacción con el grupo. Segundo, es necesario que presenten el cuestionario para reforzar lo aprendido. Se realizará una evaluación cuantitativa y cualitativa teniendo en cuenta la parte presencial, virtual e interacción. Y tercero, los porcentajes asignados son presencial 40, virtual 40 e interacción el 20%. Como conclusiones de este proyecto tenemos: el éxito depende de una adecuada planificación en cuanto a recursos y actividades. La metodología PASIE siempre deberá implementarse para una correcta estructuración del aula virtual. Se deben crear diferentes espacios colaborativos, motivar permanentemente a los estudiantes para el logro de los objetivos propuestos, y la formación bilirne, si es usada adecuadamente, genera interacción y fortalece el conocimiento. Gracias a todos, no se olviden de este proverbio hindú: con mis maestros he aprendido mucho, con mis colegas más, con mis alumnos todavía más. Su autora María Fernanda Bolaños, elaborado en la ciudad de Cali, Valle, Colombia.